gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Saludamos a los grupos de Tierra Plana Uruguay, Tierra Plana Latinoamérica, Tierra Plana Chile, Tierra Plana Avanzada, Tierra Plana. La tierra está más quieta que mi abuela en su casa. Un abrazo a los grupos de Hangout que se van formando y que cordialmente nos invitan a esas tertulias internas y ese amasar de esas tortas fritas rioplatenses. Un abrazo grande a los grupos de WhatsApp. Abrazo desde lo más alto, Ricardo, y su invitación a un muy fructífero hangout donde hablamos sobre el derecho marítimo y dio para una tertulia con gente de España, de Argentina, de Chile, y bueno, en su mayoría charrúas que estábamos por ahí tirando muchos conceptos. Fue muy rico y ojalá que esa experiencia se repita. Y bueno, acá estamos desde este formato de radio porque nos gusta la radio y porque además también desde nuestro podcast en iVoox, emisora La Claraboya, pretendemos acompañarte en esos lugares en donde tenés acceso de pronto a internet, pero no tenés posibilidad de estar mirando un video y de pronto no te querés perder determinadas cosas que tienen que ver con el tema de, sobre todo, el cuestionamiento a las estructuras de las que hemos estado inmersos todo el tiempo. Sabemos que alojados en iVoox, que es un audio kiosco, sobre todo de nacionalidad española, aunque es para el resto del mundo, hay muchos españoles que de pronto caen por ahí y por nuestros programas. Madre mía. Discúlpame que me ríe, pero no es en tono de burla, sino que realmente salen despavoridos, ¿no? Primero por el tema, obviamente, que hablemos de la Tierra Plana, donde yo he escuchado algunas entrevistas de radio y de tertulias de misterio y eso, en los que han maltratado y se han burlado del tema sin tener ninguna persona un derecho a réplica, porque es su voz y porque 4 o 5 tipos están tirando conceptos todo el tiempo, ridiculizando, y desde un lugar en el que es esa inconsciencia, ¿no? que tal vez tenemos, sobre todo los rioplatenses o los uruguayos, me quiero referir, porque además cuando se ven, si aquellos tienen posibilidad de ver las declaraciones de gente famosa o celebridades de acá, con la mesura con la que en realidad hablamos, que es nuestra particularidad y nos define, y es por lo que muchas veces logramos el aprecio de las personas, que no es ninguna postura, es algo que realmente entendemos, que, como decimos acá, hay un dicho que lo tenemos muy, muy arraigado en nosotros, que es no escupir para arriba, ¿no? Porque con esas actitudes en las que uno escupe para arriba, el salivazo bien tiene todas las posibilidades de caer en la cara, ¿no? Entonces, ante cualquier cosa, cuando uno es mesurado, toma los temas y sobre todo si son temas estos que patean el tablero o cosas demasiado descabelladas, justamente como eso, como un gran desafío a
a establecer determinadas bases para analizarlo y de ahí en más o enriquecer aquellas ideas que nosotros ya tenemos o echar por tierra, por lo menos, intentar con buenos argumentos y desde el respeto echar por tierra aquello nuevo que aparece. Pero claro, todo esto, y como hablamos hasta el hartazgo en varios programas, en varios lugares, viene a remover determinadas estructuras de las que la gente les da pavor y saltan realmente, no se entiende cómo, pero saltan, rebotan como pelotas ante planteos que medianamente amenazan con romper esas barandas a las que fuertemente asidos se encuentran, ¿no? Y bueno, lo que más se ve en el foro, y cuando digo foro me refiero justamente a todas estas redes sociales, en las que cada vez se van nucleando más personas, y sobre todo los nuevos que comienzan a entrar ya convencidos sobre la profusa documentación que se está presentando en los distintos canales, con una cantidad de esfuerzos sí, fragmentados, esfuerzos de cada uno que lo enfrenta, digo, porque también es una salvaguarda particular, cada cual quiere dar su visión de la cosa, sobre todo por esa delicadeza de mostrarse como alguien en el que no le han lavado el cerebro, sino que es alguien que ha arribado a este tema por un convencimiento, y el convencimiento viene a través de lo que investigó, de lo que intentó debatir dentro de su cabeza. Y ahí es cuando empiezan las cosas a encajarse en uno, y ahí es cuando uno siente la necesidad de, por motus propios, salir a decirle a los demás, en esa inquietud comunicadora que muchos tenemos: hey, miren, pasa esto. Y vemos en muy poco tiempo que después se nos desfigura el hecho de que ya no importa realmente si físicamente vivimos sobre una moneda, pero sabemos muy bien que por lo menos sobre una pelota no vivimos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que por lo menos saber que vivimos en una moneda? Porque bueno, esto es chato por donde se lo mire primero, pero si aún así no tenemos la opinión formada realmente de que así sea en lo macro, vemos que en las experimentaciones particulares, en lo micro, en lo que va surgiendo y en lo que se va calculando y en lo que se empieza a nutrir con diferentes geólogos, arquitectos, ingenieros, astrónomos, personas del ambiente público y no necesariamente desde un lugar sin estudios sino gente inteligente y gente sobre todo filósofos y personas que vemos claramente que tienen una gran noción de lo que están hablando y no están payando ni se están basando en ninguna creencia que no sea contundente, que no sea contumaz, ¿no? Eso es lo que da la garantía de que cuando uno escucha y ve repetido los hallazgos de cada una de las personas por separado, es cuando se arma el propio contexto del tema. Y es donde logra ya no el convencimiento, sino esa certeza de que las cosas son así. Entonces la inquietud más grande, sobre todo, repito, para los nuevos y para los que estamos buscando respuestas más profundas, siempre está el tema de cómo contesto determinada cosa, cómo contesto tal otra. Y primero que nada, tal vez no es importante y no se nos exige a todos tener ese histrionismo como para salir a debatir directamente ni a un medio público, ni a nadie, ni ante una barra de amigos, cuál es
nuestra visión y nuestra convicción del mundo. Pero es verdad que sí, que necesitamos tener unas bases, saber o por lo menos ordenar las ideas para que las principales preguntas que tiene el heliocentrismo sobre esta nueva para muchos de nosotros, pero viejísima concepción de la humanidad sobre la forma del universo en el que estamos parados. Entonces repetimos, no necesitamos para nada ser eruditos en la materia, dominar temas de astronomía, de física, de la física de los fluidos, de la óptica, de dinámica, de ingeniería, de astronomía. Pero sin embargo, son todos los temas a los que ataca la concepción terraplanista, y ninguno de esos temas está librado a un simple paye, ¿no? Y digo, nosotros repetimos mucho eso de payador porque es un artista, sobre todo rural, que con su guitarra y a ritmo de lo que aquí se llama milonga, improvisa versos en el acto, como puede ser un flow de rap sobre cosas cotidianas. No se trata de improvisar ni de payar, y es por eso que lo nombramos mucho sobre estos temas, sino tener medianamente unas bases. Poder, y es algo que yo le aconsejo a todo el mundo, poder hacer acopio por lo menos en un historial, por lo menos tener linkeado determinadas cosas que nos han gustado y nos parece interesante, aquello que hemos visto y decimos, ves, esto lo tendría que ver tal persona, porque explica lo que yo pienso, porque está resumido de una manera en la que es entendible, o porque refleja cabalmente aquello que yo no podría explicar mejor. Entonces eso es una herramienta muy útil para tener, porque con el paso de los meses y de los años se acumula demasiada información, sufre el estrés de la desinformación, que bueno, se suman voces con otras orientaciones, se suman voces que no tienen sapiencia y no lo saben reconocer sobre determinados temas, pero sin embargo sí largan conceptos y que a las claras están improvisando o payando, y dejan obviamente mal parado, porque le dan pasto a esos que protestan y que han hecho un motivo de su vida el hecho de pelear contra nosotros. ¿A santo de qué? No se sabe, porque en sí uno puede salir a decir cualquier otra cosa de la que las personas no están de acuerdo, y si bien sí hay algún grupo, siempre hay algún desquiciado que aprovecha el anonimato para decir cualquier disparate, en general no hay una reacción masiva de tanta angustia, de tanta bronca y de tanta agresividad como provoca este tema, ¿no? Entonces no está bueno voces que no nos representan por esa descuidada manera de salir a hablar sobre aspectos o conceptos que no se dominan mal. Y a veces arman determinados diseños gráficos muy bonitos, muy lindos, pero el concepto está erróneo. Desde el punto de vista científico, no encaja no solo en el heliocentrismo, sino en ningún otro sistema, porque está mal de base, de hecho, que se da uno cuenta que no domina ese tema y que no sé dónde lo oyó, y entonces mal favor le hace
al conocimiento en sí mismo. ¿Cómo podés decir que la Tierra es plana? Pero estás loco. Eso se creía en la Edad Media, eso se creía en tal y tal época, pero que si tal y tal cosa lo demostró y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Claro, la idea la tenemos tan coherentemente armada nosotros. El solcito ahí, todos los demás planetas dando vueltas, y la explicación es que la atracción gravitatoria de un cuerpo masivo que tiene la capacidad de mantener atraído pero atraído hasta ahí. A ver, ¿cómo un imán cuando atrae algo, que es lo más típico que nosotros conocemos de un objeto atrayendo a otro? Un imán atrae a un clavo, pero no lo atrae hasta una cierta distancia. Atrae a otro imán o atrae a un pedazo de hierro supermasivo, pero a no ser que no lo pueda mover y que en realidad sea el imán el que se tienda a pegar sobre el cuerpo masivo, más que el cuerpo masivo viniendo al imán porque no le da su fuerza para arrastrarlo, debemos suponer entonces que todos los demás cuerpos masivos son mucho más masivos que, digamos, el Sol, que es el que estaría atrayéndolos. No sé si se entiende, ¿no? Yo con un imán chiquito quiero atraer un cubo y 1 kilo de hierro. Lo tengo en la mano y siento esa atracción hacia el cubo de hierro. Es evidente que el imán no puede arrastrar el cubo de hierro hacia sí, ¿no? Por lo cual la fuerza que se ejerce ahí de imantación hace que tienda el imán a ir a pegarse al cubo. Entonces, en el sistema solar tendrían que ser más supermasivos los planetas si giran en torno al Sol por una atracción gravitatoria que el propio Sol, porque si no, ¿por qué los atrae hasta cierta distancia? Los jala, como dicen, y no pueden, no hacen que se les pegue. Entonces, saquémoslo el concepto del magnetismo, porque no es exactamente una fuerza magnética la que atrae. Es una fuerza que, cuando se le pregunta, como por ejemplo a de Grace Tyson, dice, no sé lo que es, otra pregunta. Cuando le preguntan acerca de la gravedad, ¿qué es la gravedad? No lo sé, otra pregunta. ¿Y por qué hace eso? Porque es en una entrevista periodística a un científico se le pregunta sobre algo que es tan importante y el tipo saltea de exprofeso la pregunta, ni siquiera en un tono de chiste o de burla o de decir todo el mundo sabe, porque además nadie sabe. Ese es el tema. ¿Cómo existe el día y la noche? Le pregunta a un científico. Uno puede, tal vez, aunque no corresponde, tal vez puede decir, no sé, otra pregunta. Eso sería un chiste, porque medianamente cualquiera puede saber que el día es cuando está el Sol y de noche cuando no está el Sol. No importa si estamos girando a través de él o si pasa por nuestras cabezas. Es como algo, así como algo muy elemental. Sin embargo, hay una explicación científica para ello y medianamente lo tendría que contestar por más básico que fuera. Ahora, ¿por qué no se contesta acerca de la gravedad? Porque es no solo complejo, sino que es algo que no se sabe realmente, y a ciencia cierta, no se sabe cómo actúa. Se le ha dado una constante que no se aplica a distintas masas ni a distintos cuerpos, porque ya sabemos, sobre todo en este sistema, porque nos pueden decir algo que nosotros no podemos probar, sino solo ellos, que en el vacío dos objetos
tienen la misma atracción gravitatoria sin importar su masa. Entonces lo tiran y caen los dos juntos. Esa es la única justificación que ellos tienen para decir la fuerza gravitatoria actúa sobre todos los objetos por igual con una constante, que es la de 8,9%, no sé qué, al cuadrado, ¿no? Pero claro, como digo, las cámaras de vacío las tienen ellos y los experimentos los hacen ellos. Nadie más puede hacer ese experimento. El único experimento que puede hacer una persona es tirar dos cosas de distinta densidad de cierta altura y ver que en realidad las dos cosas se comportan como sabemos que se tienen que comportar. El objeto más masivo cae antes y el objeto menos masivo cae después. Eso es lo que pasa. Ahora, no importa el vacío en el que vos me pongas y la naturaleza de la caída de los objetos en el vacío. Lo importante es que la gravedad no está actuando sobre ningún vacío. La gravedad está actuando aquí adentro. Si bien podemos no remitirnos a los planetas, dejemos por ahora los planetas de lado. Pero a ver, aquí la gravedad, ¿cómo actúa? ¿Por qué me atrae a mí de la misma forma que atrae a un auto, a un camión, a una pala mecánica o a un avión que si en realidad no tiene esa fuerza de empuje y aerodinámica se desploma? A una mosca, a un mosquito y a un avioncito de papel con la misma propiedad, digamos, porque ya ni siquiera con la misma fuerza o atracción, con la misma propiedad. Esos objetos en particular, porque después tenemos que prendemos una vela y el fuego va hacia arriba, soplamos esa vela y el humo va hacia arriba, y tenemos una cantidad de gases de distinta densidad que simplemente van hacia arriba sin límite. Entonces, ¿cómo y por qué hay determinadas fuerzas que digamos escapan a la constante gravitatoria? Y eso no lo saben explicar. Y entonces ahí sí empieza a jugar la densidad y la naturaleza gaseosa de determinados fluidos o compuestos. Pero el agua es un fluido y sin embargo se mantiene molécula a molécula pegada a la superficie que la sostiene y de una forma absolutamente nivelada y plana, no importa la ondulación del terreno en el que está, en el que la contiene. Y entonces solo ahí se habla de fluidos, exceptuando por supuesto al agua, y con una cantidad enorme de oxígeno que se supondría que tendría que ciertas partes del agua flotar como flota el oxígeno. Flotar, por decir flotar, pero ahí, estar en el aire. Entonces nombran al éter sin nombrarlo, como componente del vacío, sin siquiera saber qué exactamente es el vacío, porque inventan el bosón de Higgs para explicar la materia que existiría aún en el vacío. Y estamos hablando de cuestiones que son puramente de nuestra física. De nuestra física, estrictamente hablando de la realidad, de nuestra realidad, aquí, debajo de la atmósfera. Aquí donde sucede, por ejemplo, que le tiran a una estructura de camión cisterna de hierro un gran objeto masivo como una piedra de unas cuantas toneladas y ni la abolla. Y sin embargo, lo someten a una extracción de aire, lo someten al vacío y se dobla aquello como un papel. Ustedes tienen que ver eso. Lamentablemente lo vi hace días, no sabía de lo que iba a hablar en el siguiente programa y bueno, y me pilla ahora, dijera los españoles, sin ese documento de acá. Pero lo voy a buscar cuando esté colgando el programa y les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes mismos lo vean. No se resiste absolutamente nada al vacío. Si ven de la forma en la que esa estructura, que además es cilíndrica,
metálica, donde, insisto, le cae algo arriba y no le hace nada, y ver aquello cómo se chupa hacia adentro, como si alguien aplastara una lata de refresco, es impresionante. Como para creer que un ser humano pueda en el vacío soportar su naturaleza. Como si una estación o antenitas o cosas de aluminio o puertitas de nada pudieran sostenerse. Realmente, nada, todo llega hasta una determinada altura en la que ya hemos comprobado todos, las cámaras más altas que se mandan son iguales que las cámaras y la perspectiva en la que muestran todas las cámaras que se conocen de cualquier agencia espacial y de cualquier persona que intenta en las alturas llevar una cámara. No va mucho más allá de donde van, y no pueden filmar más allá de donde se filma. Todas. Y los globos, llegando a cierta altura, se hacen pelota. Y así todo. Porque sería muy, muy fácil con los aviones capaces de lograr esas velocidades supersónicas hacer un vuelo parabólico, como incluso hacen los cohetes que supuestamente hacen para entrar en órbita, pero no lo hacen. Ya sabemos que no lo hacen. No es una perspectiva curvilínea como para poder atravesar, porque además, si fuera así, se gastaría muchísimo más combustible y realmente estamos hablando de que serían costos inmensos como para trazar una parábola que haga gastar mucho más combustible, sabiendo y viendo cómo de un principio ya se venció la fuerza G en vertical para que el vehículo alcance la estratosfera y mucho más. Y cuando uno ve la escala de lo que es la atmósfera, la estratosfera, la termósfera y demás, son muchísimos, y cada una de estas capas que nombramos tienen miles de kilómetros hacia arriba. Es una locura, yo creo que la gente no tiene ni noción de eso, porque cuando lo pone en escala y ve, se da cuenta de la imposibilidad que tenemos hoy día, aunque con la tecnología que tenemos, de poder atravesar todo eso, de poder salir. Y se sabe a lo largo de las humanidades, porque estoy convencido de que ha habido muchas y que va a haber más, que es algo de lo que puede ser la conquista siempre de la percepción humana a conseguir de una u otra forma, de una u otra imposibilidad. Eso no se puede. Entonces ya vemos que es muy complejo y que es necesario medianamente tener un dominio o por lo menos un conocimiento, un vistazo a las múltiples áreas en las que está todo por discutirse. Porque además las respuestas que se dan son en base a reglas establecidas que los propios autores de esas teorías, como en el caso de Newton, ha dicho que él no quería para nada ser asociado con esa idea, que lo había planteado y lo planteó y le dio nombre y le dio forma a algo que nadie se había fijado en ello y que después se lo adjudicaron porque sí, porque en realidad tampoco nadie después se la juega con nada. Y sobre todo, además, después de muerto un científico, ahí se les pone y se les saca lo que quieran, a santo de justamente de justificar determinadas cosas, como absolver a Galileo después de millones de tiempo en los que se vilipendió su palabra. Y realmente, ora martirizo, ora lo exalto, ora lo hundo, siempre y cuando a mí eso me convenga. Y digo,
No estamos diciendo nada nuevo. Son cuestiones de la historia, cuestiones históricas, cuestiones que podemos ver, cuestiones que hemos aprendido todos. Eso lo hemos aprendido todos. Que tú lo veas de una forma y yo lo vea de otra, bueno, eso es harina de otro costal. Pero no quiere decir que los hechos son así y que eso universalmente está reconocido como una suciedad de la memoria de las personas. Sí, porque yo no puedo estar ante una figura y ante alguien que aportó tanto como Galileo, en un momento haber exaltado su obra, en otro momento haberlo condenado absolutamente y al otro momento haberlo absuelto. ¿Por qué? Simplemente por los movimientos y los cambios que le han servido a la ciencia y a las religiones, porque sobre todo fue vilipendiado por la religión, para reacomodar su discurso a los acontecimientos nuevos, científicos y demás que era necesario implementar. Sabemos que es así y esos son los objetivos. Es medio raro que nos pongamos a discutir eso o a defender eso. Hablemos de ciencia, hablemos del debate apasionado que se puede dar con cálculos y demás, pero no hablemos de los acontecimientos históricos que universalmente conforman a comportamientos que son inadecuados, porque hoy día estamos por dejar totalmente fuera de nuestra cultura a los maltratos animales que se hacen en las corridas de toros o en las domas típicas de cualquier parte del mundo, en los eventos rurales que se montan desde ovejas, incluso por parte de niños y demás, hasta caballos. Entonces son prácticas que bueno, dedíquense a otra cosa, hagan otro tipo de deporte. Había un deporte a caballo que se hacía con arquería, por ejemplo, y se tiraba un arco en movimiento. Y bueno, esos son deportes ecuestres en los que realmente puede ser algo incluso hasta competitivo y algo muy lindo y algo que nuclea a gente más allá del ámbito rural. Pero esas cosas que ya tienen que ver con el maltrato animal y todo eso, hoy día es algo que nosotros lo vemos como algo que no tiene sentido. Bueno, todo cambia y las cosas que antes podían tener un mediano sentido o que simplemente no le habíamos puesto el ojo, hoy estamos en condiciones de ponerle el ojo y decir, no, esto, a ver, ¿cómo es? Vamos a replantearlo porque no está bien. ¿De dónde viene esto y por qué? ¿Quién lo instauró y de qué forma? Ah, bueno, pero está mal. O por lo menos no se adapta a lo que nosotros entendemos hoy día. Y así ha sido siempre en la historia de la humanidad. Obviamente, con sus resistencias, obviamente que tiene que pasar mucho para que las mentes más rezagadas, las más férreas, las más enojonas desde el punto de vista de no reconocer con su gran ego que han sido engañadas o que por lo menos tienen que cambiar sus estructuras de pensamiento porque no es lo que ha sido en su época siempre las cosas, porque nosotros podíamos jugar como pasaba antes con los rulemanes, que son con los que hoy se hacen los spinners, esos artilugios mecánicos que existen en todo rodamiento, en toda maquinaria, incluso los drones y demás. Existen los automóviles, esos llegaban cuando estaban gastados a la mano de algunos padres que le armaban a los niños una especie de kart llamado chatas, una especie de kart en donde se utilizaban como ruedas y entonces los niños se deslizaban por ellos y era un peligro porque se deslizaban por calles con bajadas que terminaban a veces en avenida y todo eso. No han pasado fatalidades que nosotros sepamos de pura casualidad o porque justamente en esas épocas no habría la densidad de tránsito que hay hoy, porque en cualquier avenida un niño que se tira es boleta, o sea, lo pasan por arriba. Pero también en otras épocas. Hoy si eso se quiere hacer ya en la calle es imposible hacerlo, por ejemplo. Entonces, en cosas tan cotidianas vemos que hay movimientos tan grandes, sociales y demás, y de estructuras, que ya no se aplican y que si queremos hacer
jugar a los niños, a las escondidas, a la yarda y un montón de cosas, fuera de un ámbito de un recreo escolar, en el que están privados, obviamente, de tener celular o de diferentes juegos que ellos tienen en sus hogares, realmente en sus hogares o en el campo se sueltan niños de hoy día y realmente no saben qué hacer. O los juegos pueden ser totalmente muy distintos a los que eran en otras épocas. Y digo, y son diferentes evoluciones en lo humano, porque un niño de hoy también maneja un lenguaje y una información que no manejamos en nuestra niñez nosotros, ni nuestros padres. Todo cambia y en realidad aquel que no se adapta y bueno, condena a la generación siguiente a una desestructura y a un no poder armar su propia realidad simplemente por cuestión de que la generación anterior no se supo adaptar y es una acérrima defensora de las tradiciones y de su tradición además, de su visión, anquilosando todo avance de las generaciones posteriores simplemente porque siempre todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, y ahí le erramos al bizcochazo. Y bueno, gente, esta es parte de esta es parte de la lógica general que abarca los cuestionamientos. Ya vemos que en La Chiquita hemos nombrado unos cuantos conceptos en diferentes áreas que hacen al todo, ¿no? Quien medianamente está sensible con los cambios, con determinadas estructuras, con lo que a nivel científico se nos muestran y que muchos científicos de hoy día están muy enojados con lo que se llama ciencia, que además lo que nosotros llamamos ciencia, muchas veces, o sea, se hace una asociación directa, ciencia, NASA, no, esperemos un momentito, ciencia no es NASA, no, por lo menos hay determinadas cabezas que nos distanciamos de esa definición. Ciencia no es la tecnología, las computadoras y lo que se crea a nivel tecnológico. Ciencia no es satélites, ciencia no es vuelos espaciales, ¿no? Ciencia es todo lo que nosotros concebimos como lo que decimos, las dinámicas de los fluidos, la física, ¿sí? Las matemáticas, la óptica, ¿no? Y todo lo que hemos ido nombrando de aquellas cosas que nosotros vamos justamente haciendo acopio de lo que, de todas las estructuras y disciplinas que llamamos ciencia y cómo cada una de ellas tiene con respecto al heliocentrismo grandes diferencias, grandes desavenencias, grandes inexactitudes, cuando no errores, y que probablemente sean lo que las nuevas generaciones de estudiosos, de científicos, comienzan a ver que no tiene ni pie ni cabeza y que entonces es necesario replantear con las herramientas que hoy tenemos. No se olviden que son cosas que vienen de textitos de hace muchísimos años atrás, 500 o 600 años atrás. ¿Cuánto ha cambiado? Y cuánto hemos visto que es necesario volver a las bases. La otra vez se había planteado una discusión en una radio que de un supuesto astrónomo que discutía con Iru Landucci en una entrevista, y que el tipo se vanagloriaba de haber llevado un compás, un semicírculo, le llamamos nosotros, con una piolita. Y decía, bueno, esto vale, no sé, 7 pesos, una cosa así. Y que es el principio de la ballestilla, del sextante
¿no? El principio del astrolabio de, de medición simplemente. Y digo, y quería enrabar en eso a la ciencia, quería enrabar en eso la justificación de una medida del Sol o del pasaje de la Luna con el heliocentrismo. Cuando, en definitiva, ni siquiera él, y yo creo que a la distancia, cuando lo vea, se va a dar cuenta la tomada de pelo enorme que requiere el ir a una discusión científica basando en algo tan nimio y que sobre todo nace midiendo desde una visión totalmente geocentrista, como lo son todos los instrumentos que hoy manejamos, algo para defender el heliocentrismo. Entonces, estamos todos locos, ¿no? Y digo, y es un pibe, porque realmente es un pibe. ¿Cuánto le falta? Y esto no es esto no es un acuse peyorativo, pero realmente, ¿cuánto nos falta a determinadas edades de ver el mundo, el vastísimo mundo que nos rodea, desde todas las perspectivas que medianamente hemos así reseñado acá en este cualunque programa? ¿Cuántos de ellos necesitamos atravesar y ver? ¿Cuánto de responsabilidad a la hora de nosotros tener un hijo y ver lo que le estamos dejando va en nosotros para decir, epa, esto es serio, a ver, stop, o sea, esto, si no lo denunciamos, va a seguir formando parte de un conocimiento que estableció determinado establishment, valga la redundancia, aunque es en otro idioma, pero estableció determinada gente que deliberadamente quiere dominar, y cada vez es peor, el mundo y la eugenesia, y digo, e inventa movimientos sociales y guerras, incluso como la guerra de los sexos. Ya estamos peleados hasta con las mujeres, no podemos decir algo porque ya hay colectivos en los que nos saltan arriba con uñas y dientes. ¡Ey, stop! A ver, tranquilos, masquemos la vida que queremos de otra manera, pero ataquemos esto entre comillas, vayamos tras las estructuras que nos pusieron que no están de acuerdo con nosotros y establezcamos qué tipo de realidad queremos nosotros de aquí en más, en lo que carajo queremos creer, en lo que carajo queremos hacer de nuestra vida, pero fuera de lo que me estás vendiendo toda la vida, porque yo veo que es inadecuado para mí. Ya no si está bien o si es erróneo, sino es inadecuado para mí, para el mundo que yo estoy viviendo y para el mundo que yo le quiero dejar a mis hijos. Creo que el planteo, por sobre todas las cosas, va por ahí, mi gente. Gracias por estar. Un abrazo grande.